Buenas tardes, estamos haciendo nuestro estudio del caso sobre el tema cortes. Un corte a lo largo del eje X es donde una transformación que toma el vector X sobre Y y lo convierte en un nuevo vector X más CY sobre Y, donde C es una constante diferente de C. En la figura 10 ilustra dos cortes a lo largo del eje X. Dos cortes a lo largo del eje X, comenzamos con este rectángulo. Corte a lo largo del eje X con C igual 2. Corte a lo largo del eje X con C igual menos 2. Tenemos las siguientes gráficas. Un corte a lo largo del eje Y es donde una transformación que toma el vector X sobre Y lo convierte en un nuevo vector X sobre Y más CX, donde C es una constante diferente de 0. En la figura 11 se ilustra dos cortes a lo largo del eje Y. Dos cortes a lo largo del eje Y se comienzan con este rectángulo. Corte a lo largo del eje Y con C igual 3. Corte a lo largo del eje Y con C igual menos 3. Sea T un corte a lo largo del eje Y. Entonces T igual 1 sobre 0. Igual 1 sobre 0. Y T 0 sobre 1 igual 0 sobre 1. De manera que la representación matricial de T es AT igual 1 sobre C, 0 sobre 1. Por ejemplo, en la figura 110, en la figura 11, C igual 3. Así, AT igual 1 sobre 3, 0 sobre 1. Y AT 1 sobre 0 igual 1 sobre 3 por AT 1 sobre 4 igual 1 sobre 7 por 0 sobre 4 igual 0 sobre 4. En la figura 11 C igual menos 3, así AT igual 1 sobre menos 3, 0 sobre 1. AT 1 sobre 0 igual 1 menos 3 por AT 1 sobre 4 igual 1 sobre 1 por AT 0 sobre 4 igual 0 sobre 4. Observe que un corte a lo largo del eje Y deja sin cambio los vectores sobre el eje Y. Coordenadas X igual 0. Sea T un corte a lo largo del eje X, entonces T igual T 1 sobre 0 igual 1 sobre 0 y T 0 sobre 1 igual C sobre 1. De manera que la representación matricial de T es AT igual 1 sobre 0, C sobre 1. Por ejemplo, en la figura 10b, C igual 2. Así AT igual 1 sobre 0, 2 sobre 1. Y AT 3 sobre 0 igual 3 sobre 0. Por AT 3 sobre 2 igual 7 sobre 2. Por AT 0 sobre 2 igual 4 sobre 2. 10C, C igual menos 2 hacia T igual 10 sobre 0 menos 2 sobre 1. AT 3 sobre 0 igual 3 sobre 0 por AT 3 sobre 2 igual menos 1 sobre 2. AT 0 sobre 2 igual menos 4 sobre 2. Observe que un corte a lo largo del eje X deja sin cambio los vectores sobre el eje X. Coordenada Y igual 0. Gracias. Cortes a lo largo del eje X y obtención del núcleo de transformación. Cortes a lo largo del eje X. Para realizar un corte a lo largo del eje X en una función gráfica se debe fijar el valor de Y hacia 0, en donde Y es igual a 0, y observar los puntos de intersección con la función. En otras palabras, se busca que el valor de X que hace que f de X sea igual a 0. Obtención del núcleo de transformación. El núcleo de una transformación lineal es el conjunto de todos los vectores que permanecen invariantes bajo la transformación. En otras palabras, son los vectores que no cambian de dirección ni de magnitud. Para obtener el núcleo de transformación lineal se pueden seguir los siguientes pasos. 1. Representar la transformación como una matriz. 2. Encontrar los valores propios de la matriz. 3. Para cada valor propio y encontrar el espacio del propio asociado. 4. El núcleo de la transformación es la suma de todos los espacios propios. Ejemplo, considere que la transformación de la lineal está representada como una matriz que se escribe de la siguiente forma: A igual a vector de
El conjunto de A sería igual al vector de 2, 1 y 1 menos 1. Los valores propios de una matriz son 1 y 3. El espacio propio asociado al valor propio 1 es el conjunto de todos los vectores de la forma x de x. El espacio propio asociado al valor propio de 3 es el conjunto de todos los vectores de la forma x y menos x. Por lo tanto, el núcleo de transformación T es la suma de todos estos espacios propios, ya que el conjunto de todos estos en los vectores darían la forma. Obtención de la imagen de transformación en cortes a lo largo del eje X. La obtención de una imagen de transformación en cortes a lo largo del eje X implica aplicar una transformación geométrica a una imagen, donde cada punto se desplaza horizontalmente según la regla definida. Tenemos un ejemplo, una transformación lineal TR2 sobre R2 es igual a transformación XY igual a CXY, donde C es mayor que 1. Se llama una expansión a lo largo del eje X y su acción es multiplicar a la coordenada X de un vector en R2 por una constante mayor que 1. Se considera la transformación lineal R2 a R2 tal que transformación XY es igual a 2XY. Entonces, transformación es una expansión a lo largo del eje X con C igual a 2. Sean los puntos del plano cartesiano 0.0, 1.2, 2.2, 2.1 y 1.0. Entonces reemplazamos transformación 0.0 es igual a 0.0, transformación 1.2 es igual a 2.2, transformación 2.2 es igual a 4.2, transformación 2.1 es igual a 4.1, transformación 1.0 es igual a 2.0. Entonces graficamos en el plano cartesiano y podemos ver que es una transformación lineal porque tiene una expansión a lo largo del eje X. Entonces, este procedimiento nos proporciona una representación de cómo la función bidimensional varía. Ahora vamos a representar un ejercicio en las transformaciones de corte. Y tenemos T de R2 sobre R2, definida por T XY, es igual a X más CY sobre el segundo componente que es la Y. Esto me dice que el vector tiene que ser diferente de 0. Me dice, ahora, para representar esta gráfica, vamos a tener en las columnas 1, 0 y C1. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Vamos a evaluar 1, 0 y 0, 1 en la siguiente transformación, lo cual le representa las bases canónicas de R2. Por ejemplo, si evaluamos el 1, 0, sustituimos en la siguiente ecuación, en el vector, sustituimos 1, 0. Empezamos a hacer la sustitución en X igual a 1 y Y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos la transformación o reemplazamos en ese reemplazo quedaría 1, 0 del vector del ejercicio. Ahora, si es que empezara a sustituir lo que es 0, 1, tendría la sustitución de X igual a 0 y Y igual a 1. Entonces aquí podríamos decir que tenemos C1 por el reemplazo que hubo entre X0 y Y1. Eso quiere decir que mis columnas de aquí ahora, esas columnas
viene siendo la matriz de estas. Y así es como representamos la representación matricial respecto a este ejercicio. Ahora, tenemos de la gráfica un cuadrado. Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la transformación en este gráfico. Y lo que va a pasar es lo gráfico en el eje de las X se va a desplazar. Bueno, se va a inclinar hacia el lado derecho. Lo que vamos a hacer es, de este cuadrado, vamos a aplicar la transformación de XY, que es igual a X más el Y. Entonces, mi C vamos a tomar que es 1, porque es diferente de 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que este punto es 0, 0. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Que podemos aplicarle una transformación o sustituirle y me va a dar el punto igual, 0, 0. Lo que vendría siendo mi A'. ¿Sí? Aquí está. Entonces, vemos aquí a mi A', al igual que 0, 0, una transformación. Sustituyéndole tenemos igual, 0, 0. Tenemos igual, ya, mi A'. Ahora, en mi punto B, también podemos incluir en la transformación, pero también vemos que mi punto B tampoco cambia y le llamamos mi B'. Entonces, ahora, sin embargo, a los vértices de arriba ya hay una diferencia. Entonces, ponemos la aplicación, bueno, iniciamos la transformación o la sustitución, que es lo que me da mi punto de 0, 2. Mi 0, 2 por el punto que me da es 0, 2, 0, 2. Aplicamos la transformación, que es lo que me da respuesta, 2 sobre 2. Entonces, aquí me aplica esto. Aquí me aplica. Entonces, mi C, en mi gráfico, lo llamaremos mi C'. Ahora, también tenemos la aplicación de D. Al igual que el anterior, le hacemos el mismo proceso. Y mi punto de D es 2, 3. Bueno, entonces, aquí tenemos que nuestro gráfico, con lo que se movió, el 2, 2, se mueve toda la unidad. Si todo mi segmento se desfasa a la derecha. Entonces, lo que podemos decir aquí es que se desfasaría a la derecha siempre y cuando sea positivo. Sea mi punto de... Si mi punto vale 1, o sea, si es positivo. Pero cuando tenemos una negativa, vemos un cambio. Y vemos este cambio, que ya no se desfasa para la derecha, sino se desfasa para la izquierda. Entonces, esto podemos hacerle al igual que el anterior.
volver a aplicar el mismo procedimiento, que me dice que mi t y x es igual a x más cy sobre mi y. Entonces, aplicamos mi t para que tengamos un desfase para el lado izquierdo. Y nos damos cuenta que se va al lado izquierdo porque es negativo. Ahora podemos tener estos, ¿qué es lo que vemos? Igual, como el anterior ejercicio. Estos puntos vemos que no se mueve, son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo sustituirle a los puntos de arriba. Acá, a los puntos de aquí arriba. Todo aquí tenemos mi A, mi A', tenemos mi B, tenemos mi B'. ¿Sí? Aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace mi punto C? Mi punto C, igual como el anterior, le sustituimos por C, al igual que el anterior sería x1, y0, y después tendríamos que x vale 0 y y vale 1. Pero como vemos, mi punto se desfasa al lado izquierdo. Pero siempre y cuando se desfasa al lado izquierdo, cuando mi punto de C es menos, tiene un menos. Entonces, aquí tendríamos una explicación de los transformación en cortes. Muchas gracias. Buenas tardes. Como ejemplo tenemos 5 puntos en los cuales realizamos esta transformación en la figura. Tenemos el punto 1, que sería es del 1, 1, punto 2, 5, punto 1, punto 3, 5, punto 4, el punto 3, 4, 3.5 y el punto 5, 1,4, siendo c menos 3. Para esto tenemos la fórmula de t, es entre paréntesis xy. Esto es igual a x más c por y sobre en el otro punto sería y. Para esto reemplazamos los puntos que antes mencionamos y obtenemos los nuevos puntos. En el caso del punto 1 sería menos 2, 1, punto 2, 2, 1, punto 3, menos 7, 4, punto 4, menos 12, 5, punto 5, punto 5 sería menos 11, 4. Para esto podemos ver en la gráfica la figura original de los 5 puntos, de los puntos antes mencionados, y cómo se puede ver en la nueva gráfica con la obtención de los nuevos puntos para del ejemplo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Tiffany Spin. Yo les voy a hablar sobre el ejemplo número 6 del ejercicio de álgebra. El ejemplo que yo he elegido es este, con el cual empiezo desde elijo las coordenadas desde el punto de origen, ¿sí? A 0,0, B 0,4, C 2,4, D 4,7, E 6,4, F 8,4, G 8,0. Entonces procedo a graficar en lo que es el plano cartesiano. Podemos ver que esta es la figura inicial. Aquí ustedes pueden ver que resuelvo con lo que es los ejes X y Y. Sí, aplico lo que es la función f de x, en este caso 2x más 1 es la función que voy a usar para poder cambiar de sentido la figura. Aquí tenemos que y se va a hacer negativa y x
va a ser multiplicada por 2, ¿no? Va a ser 2 que multiplica a x. Entonces lo resolvemos con las primeras coordenadas. Vamos resolviendo este proceso que podemos ver aquí, en el cual las coordenadas iniciales las convertimos en las coordenadas del sentido antihorario de la figura, ¿sí? Usé el proceso con el producto de matrices para poder comprobar los resultados. Aquí pueden ver una matriz inicial conlleva los valores 0, menos 1, 2, 0 y lo multiplico por las coordenadas iniciales, ¿sí? Resuelvo así para los 7 puntos y me queda esta figura. Recordemos, esta es la figura inicial, esta es la figura en sentido antihorario y la transformación nos produce un giro de la figura hacia la izquierda de 90 grados en sentido antihorario y una ampliación al doble en la figura. Esa es la solución, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, es más grande y también ha cambiado de sentido. Gracias.